سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Esta es una declaración de Allah y de su mensajero que anuncia el cese de los pactos que manteníais con los idólatras. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Podéis transitar seguros por la tierra durante 4 meses, oh idólatras, antes de que queden anulados vuestros pactos con los creyentes, y sabed que no podréis escaparos de Allah, y que Allah humillará a quienes rechazan la verdad. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Y Allah y su mensajero proclaman a la gente el día del sacrificio, que ambos están exentos de la obligación de cumplir los pactos acordados anteriormente con los idólatras. Si os arrepentís y aceptáis el Islam, oh idólatras, será mejor para vosotros. Pero si os desentendéis de la fe, sabed que no podréis escaparos de Allah, y anuncia a quienes rechazan la verdad que recibirán un castigo doloroso en esta vida y en la otra. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Mas con aquellos idólatras con quienes pactasteis y no han quebrantado ningún punto del pacto, ni han apoyado al enemigo contra vosotros, cumplid lo convenido hasta el final, aunque supere el plazo de 4 meses. Ciertamente, Allah ama a los piadosos que cumplen sus compromisos. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Y una vez transcurridos los 4 meses de plazo, durante los cuales los idólatras gozaban de seguridad, anunciad la guerra al enemigo de Allah y matadlos allí donde los encontréis, capturadlos, cercadlos y acechadlos en todo lugar. Pero si se arrepienten de su incredulidad y aceptan el Islam, practican el salat y entregan el azaque, dejad que prosigan en paz su camino. Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Y si algún idólatra te pide protección, oh Muhammad, para escuchar la palabra de Allah, concédesela para que la escuche y después facilítale la llegada a un lugar seguro. Esto es porque son gentes que no conocen la palabra de Allah. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم
إن الله يحب المتقين. ¿Cómo podrían los idólatras mantener un pacto con Allah y con su mensajero, a excepción de aquellos con los que establecisteis un acuerdo cerca de la mezquita sagrada? Mientras éstos cumplan con vosotros, cumplid con ellos. Ciertamente Allah ama a los piadosos que cumplen lo que pactan. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ¿Cómo podría haber un convenio entre vosotros si de venceros no respetarían ni lazos de sangre ni pacto alguno? Sus palabras os complacen, pero sus corazones os rechazan y la mayoría de ellos no respetan lo pactado. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Han vendido las aleyas de Allah por un vil beneficio al preferir los bienes mundanales a la verdad y desvían a los hombres de su camino. Qué malo es lo que hacen. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. No respetan con ningún creyente ni lazos de sangre ni pacto alguno. Esos son los transgresores. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Pero si se arrepienten y abrazan el Islam, practican el salat y entregan el azaque, son vuestros hermanos en la religión. Así es como explicamos con detalle nuestra revelación a quienes tienen conocimiento y reflexionan. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. Mas si rompen sus juramentos después de haber concluido con ellos un pacto y atacan vuestra religión, combatid a los líderes de quienes rechazan la verdad, pues no respetan ningún juramento o pacto, para que así desistan de su actitud. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ¿Cómo no ibais a combatir a quienes han roto sus pactos y planearon expulsar al mensajero de Allah cuando ellos os atacaron primero? ¿Acaso los teméis? Es a Allah a quienes debéis temer si de verdad sois creyentes. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Combatidles. Allah los castigará con vuestras manos, los humillará, os dará la victoria sobre ellos y curará con ella los corazones de los creyentes que estaban tristes y angustiados por las maquinaciones de los idólatras. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Y hará que se desvanezca la ira de sus corazones, y Allah acepta el arrepentimiento de quienes quiere. Allah es omnisciente y sabio. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ¿Acaso pensasteis que Allah os dejaría en vuestro estado actual
sin poneros a prueba para que se evidenciara quiénes de vosotros luchan sinceramente por su causa, sin tomar otro protector que Allah, su mensajero y los creyentes? Y Allah está bien informado de lo que hacéis. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Los idólatras no deben ocuparse del cuidado y mantenimiento de las mezquitas de Allah cuando dan testimonio contra sí mismos de que rechazan la verdad. Sus buenas acciones les serán invalidadas y morarán en el fuego para siempre. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Quienes deben ocuparse del cuidado y mantenimiento de las mezquitas son quienes creen en Allah y en el día de la resurrección, practican el salat, entregan el azaque y temen solamente a Allah. Esos son quienes están bien guiados. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ¿Acaso comparáis a quienes proveen de agua a los peregrinos y trabajan en el mantenimiento de la mezquita sagrada con quienes creen en Allah y en el día de la resurrección y combaten por su causa? No son equiparables para Allah, y Allah no guía a la gente injusta que rechaza la verdad. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Quienes hayan creído, emigrado y luchado por la causa de Allah con sus bienes y sus vidas, gozarán de un rango más elevado ante Allah, y esos serán los triunfadores. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Su Señor les anuncia su misericordia, su complacencia y jardines de deleites sin fin. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Donde vivirán eternamente. Ciertamente la recompensa de Allah es inmensa. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Oh creyentes, no toméis a vuestros padres y a vuestros hermanos como aliados y protectores si prefieren la incredulidad a la fe, y quienes de vosotros lo hagan serán de los injustos. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Diles, oh Muhammad, si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestra gente,
los bienes que hayáis adquirido, los negocios que temáis perder y vuestras casas con las que os sentís complacidos, os son más preciados que Allah, que su mensajero, y que combatir por su causa. Aguardad a que os llegue el castigo de Allah. Y Allah no guía a la gente rebelde que se niega a obedecerlo. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Y ciertamente Allah os ha concedido la victoria en diversas ocasiones, como el día de la batalla de Hunain, cuando os regocijabais de vuestra superioridad numérica, aunque ello no os sirvió de nada, y sentisteis que la tierra se estrechaba por las emboscadas del enemigo, a pesar de su vastedad, y no encontrabais ningún lugar seguro, y huisteis. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Después, Allah hizo que el sosiego descendiera sobre su mensajero y sobre los creyentes, y envió soldados que no podíais ver, ángeles, y castigó a quienes rechazaban la verdad. Tal fue la recompensa de quienes se negaban a creer. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Luego, Allah aceptó el arrepentimiento de quienes quiso una vez abrazaron el Islam. Y Allah es indulgente y misericordioso. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Oh creyentes, los idólatras son impuros. No permitáis que se acerquen pues a la mezquita sagrada a partir de este año. Si teméis la pobreza por no comerciar con ellos, sabed que Allah os enriquecerá con su favor si así lo desea. Ciertamente Allah es omnisciente y sabio. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Combatid a quienes no creen en Allah ni en el día de la resurrección, no respetan lo que Allah y su mensajero han prohibido y no siguen la religión verdadera del Islam de entre los judíos y cristianos que os agredieron hasta que paguen el impuesto de la jizya de propia mano y con humildad. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Los judíos dicen que Uzair es el hijo de Dios o hijo de Allah, mientras que los cristianos dicen que el Mesías es el hijo de Dios o hijo de Allah. Tales son las palabras que salen de sus bocas imitando lo que decían quienes rechazaron anteriormente la verdad. Que Allah los destruya y los expulse de su misericordia. Qué desviados están de la verdad. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا
ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Han tomado a sus rabinos y monjes por sus señores en vez de Allah, así como a Jesús, hijo de María. Sin embargo, en sus escrituras se les ordenó adorar solamente a una divinidad, Allah. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Glorificado sea. Está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Pretenden extinguir la luz de Allah, su religión, con sus palabras y mentiras, pero Allah no lo permitirá y hará que resplandezca, haciendo que su religión se extienda, aunque quienes rechazan la verdad lo detesten. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Él es quien ha enviado a su mensajero Muhammad con la guía del Corán y con la religión verdadera para que ésta prevalezca sobre todas las religiones, aunque los idólatras lo detesten. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Oh creyentes, en verdad muchos rabinos y monjes se apropian injustamente de los bienes ajenos e impiden que los hombres sigan el camino de Allah. Y advierte a quienes atesoran oro y plata y no lo gastan en la causa de Allah, que tendrán un castigo doloroso en la otra vida. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. El día en que serán juzgados, lo que atesoraron se calentará al rojo vivo en el fuego del infierno, y se les marcará con ello la frente, los costados y la espalda, y se les dirá: eso es lo que atesorasteis para vosotros mismos. Sufrid el castigo por lo que acumulasteis. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ciertamente, el número de meses del año lunar para Allah es de 12, como decretó cuando creó los cielos y la tierra. De esos 12, 4 son sagrados, y se os prohíbe luchar en ellos, a menos que sea para defenderos. Esta es la religión verdadera. No seáis injustos con vosotros mismos durante esos meses, y combatid juntos a los idólatras del mismo modo que ellos se unen para combatiros. Y sabed que Allah está con quienes le temen. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم
والله لا يهدي القوم الكافرين. Posponer los meses sagrados es una muestra más de negación de la verdad. Así se extravían quienes la rechazan, pues un año permiten el combate durante cierto mes y otro año lo prohíben para ajustar el número de meses que Allah ha decretado como sagrados y legitiman lo que Allah ha prohibido. Se dejan seducir por sus malas acciones, mas Allah no guía a quienes rechazan la verdad. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Oh creyentes, porque cuando se os dice que salgáis a luchar por la causa de Allah, sentís pereza y no queréis abandonar vuestros hogares. ¿Acaso preferís esta vida terrenal a la eterna? Mas los bienes y los placeres de esta vida son escasos comparados con los de la vida que os espera. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Si no salís a combatir, Allah os infligirá un castigo doloroso y os sustituirá por otras gentes y no podréis perjudicarlo en nada. Y Allah es todopoderoso. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Si no apoyáis a Muhammad, sabed que Allah lo auxiliará, pues él ya lo ayudó cuando quienes rechazaban la verdad lo expulsaron de la Meca, y el profeta se hallaba solamente en compañía de su amigo Abu Bakr en la cueva. Entonces Muhammad le dijo a éste: «No te aflijas, Allah está con nosotros». Entonces Allah hizo que el sosiego descendiera sobre él y sobre su compañero, y envió soldados ángeles que no podíais ver. Y Allah derrotó la incredulidad de quienes rechazaban la verdad, e hizo que su mensaje de unicidad triunfara. Y Allah es poderoso y sabio. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Salid a luchar sea cual sea vuestro estado, y combatid con vuestros bienes y vuestras vidas por la causa de Allah. Eso es lo mejor para vosotros, si supierais. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Si hubiera habido algún bien terrenal fácil de conseguir o el viaje hubiera sido corto, los hipócritas te habrían seguido para combatir, mas la distancia les pareció larga. Te jurarán por Allah cuando regreses de Tabuk: si hubiésemos podido, habríamos salido con vosotros. Mas causan su propia perdición jurando en vano, pues Allah sabe que mienten. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Que Allah te perdone, Muhammad. ¿Cómo les permitiste quedarse y no salir a luchar
antes de tener certeza de quienes eran sinceros cuando se excusaban y de quienes mentían? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Quienes en verdad creen en Allah y en el día de la resurrección no te piden permiso para no combatir con sus bienes y con sus vidas. Y Allah conoce bien a los piadosos. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ciertamente quienes te piden permiso son aquellos que no creen en Allah ni en el día de la resurrección y cuyos corazones están llenos de dudas y por ello se mantienen vacilantes e indecisos. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Si los hipócritas hubiesen querido realmente salir a combatir, habrían hecho preparativos para ello, pero Allah no quiso enviarlos con vosotros e hizo que les pudiera la pereza, y se dijeron unos a otros: quedaos con quienes permanecen en sus hogares por estar eximidos de luchar. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Si hubiesen salido con vosotros, no habrían aportado más que desorden y habrían buscado sembrar la discordia en vuestras filas, pues entre vosotros hay quienes los escuchan, y Allah conoce bien a los injustos. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Ya intentaron sembrar la discordia entre vosotros con anterioridad, oh Muhammad, cuando llegastes a Medina, y te crearon todo tipo de problemas, hasta que llegó la verdad, la victoria de los creyentes en Badr, y triunfó la religión de Allah muy a su pesar. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Y entre ellos los hipócritas hay quien dice: permite que me quede y no hagas que caiga en la tentación. Pero cayó en la tentación de no salir a combatir desobedeciendo al profeta. Ciertamente el infierno cercará a quienes rechazan la verdad. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Si te sucede algo bueno como la victoria en la batalla, oh Muhammad, les disgusta. Pero si sufres un revés, dicen: tomamos nuestras precauciones con anterioridad al no combatir con ellos, y se alejan contentos. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Diles: solo nos sucederá lo que Allah haya decretado para nosotros, y Él es nuestro protector, y en Él depositan su confianza los creyentes. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين
ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Diles a los hipócritas: ¿acaso esperáis que nos suceda algo malo cuando no puede ocurrirnos, salvo una de las dos mejores cosas que hay, la victoria o el martirio? Nosotros, no obstante, aguardamos a que Allah os envíe un castigo o a que caigáis derrotados bajo nuestras manos. Aguardad a que os llegue vuestro castigo. Nosotros también esperamos que os llegue. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Diles: tanto si dais caridad voluntariamente o a la fuerza, no os será aceptada, ya que sois gente rebelde que se niega a obedecer a Allah. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Y lo que den no les será aceptado porque no creen en Allah ni en su mensajero. Rezan con desgana y solo dan caridad en contra de su voluntad. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. No te dejes impresionar por sus bienes y por el número de hijos que tienen. Allah quiere castigarlos en esta vida a través de ellos y quiere que mueran rechazando la verdad para que reciban su castigo en la otra vida. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Y juran por Allah que son de los vuestros, pero no lo son. Son gentes que solo actúan así por temor a vosotros. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Si pudiesen encontrar un refugio, alguna cueva u otro lugar para esconderse, se apresurarían hacia él. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Y entre ellos hay quienes te critican por cómo distribuyes la caridad, oh Muhammad. Si reciben parte, se quedan satisfechos, pero si no reciben nada, se enojan. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Pero más les valdría contentarse con lo que Allah y su mensajero les ofrecen y decir: Allah nos basta, Él nos concederá de su favor, y también lo hará su mensajero. Anhelamos que Allah nos enriquezca con sus gracias. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
والله عليم حكيم. El azaque debe ser para los pobres, quienes no poseen nada, para los necesitados, aquellos cuyos bienes no les son suficientes, para quienes trabajan en su recaudación y distribución, para ganar los corazones de quienes se inclinan hacia el Islam, para liberar a un esclavo o ayudarle a comprar su libertad, para quienes están endeudados, para quienes luchan por la causa de Allah y para los viajeros que carecen de medios para proseguir su viaje. Esto es lo que Allah decreta, y Allah es omnisciente y sabio. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Y entre ellos los hipócritas hay quienes pretenden ofender al profeta y dicen de él: es todo oídos para quienes hablan sobre nosotros y se cree todo lo que le dicen. Diles, oh Muhammad, es todo oídos para aquello que os beneficia. Cree en Allah, confía en los creyentes y trae misericordia para quienes creen de entre vosotros. Y quienes ofenden al mensajero de Allah recibirán un doloroso castigo. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Os hacen juramentos falsos para que estéis complacidos con ellos, pero a quienes realmente deberían complacer es a Allah y a su mensajero, si de verdad fueran creyentes. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ¿Acaso no saben que quien se oponga y se enfrente a Allah y a su mensajero recibirá el castigo del fuego del infierno, donde permanecerá eternamente? Esa será la gran humillación. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Los hipócritas temen que Allah revele una sura que descubra lo que esconden sus corazones, y a pesar de ello se burlan de la religión. Diles, oh Muhammad, burlaos, que Allah revelará lo que teméis. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Y si les preguntas por qué se burlaban cuando regresaban con vosotros de Tabuk, dicen: solo hablábamos por hablar y bromeábamos. Diles: ¿bromeabais burlándoos de Allah, de sus aleyas y de su mensajero? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. No os excuséis, pues habéis renegado de la fe con vuestras burlas después de haberla aceptado. Aunque perdonemos a algunos de vosotros por mostrar un sincero arrepentimiento, castigaremos a los demás por ser pecadores al persistir en la hipocresía. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر
وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Los hipócritas y las hipócritas son iguales en cuanto a su comportamiento. Ordenan el mal, prohíben el bien y no dan caridad. Han olvidado obedecer a Allah, y Allah los olvidará negándoles su misericordia. En verdad los hipócritas son los más rebeldes por desobedecer a Allah. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah ha prometido a los hipócritas, a las hipócritas y a quienes rechazan la verdad del fuego del infierno, donde permanecerán eternamente. Eso les bastará como castigo, y Allah los expulsará de su misericordia, y sufrirán un suplicio perpetuo. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Vosotros hipócritas os burláis y rechazáis la verdad, como las gentes que os precedieron, las cuales eran más fuertes que vosotros y poseían más riquezas e hijos. Disfrutaron de su parte correspondiente de placeres terrenales, y vosotros habéis disfrutado de la vuestra como aquellas gentes hicieran, y os habéis entregado a la banalidad al igual que ellos hicieran. Sus acciones habrán sido en vano en esta vida y en la otra, y ellos serán los perdedores. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ¿Acaso no recibieron noticias de lo que les ocurrió a los pueblos que los precedieron, como el del profeta Noé, el de Ad, el de Zamud, el del profeta Abraham, el de Madián, y los que fueron puestos boca abajo, las gentes del profeta Lot? Les llegaron sus mensajeros con claros milagros, pero no creyeron y fueron exterminados. Y Allah no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Y los creyentes y las creyentes son aliados los unos de los otros. Ordenan el bien, prohíben el mal, practican el salat, entregan el azaque y obedecen a Allah y a su mensajero. Esos son quienes entrarán en la misericordia de Allah. Ciertamente Allah es poderoso y sabio. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah ha prometido a los creyentes y a las creyentes jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente, así como moradas en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso. Y obtener la complacencia de Allah es superior a todo ello. Este es el gran triunfo. النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Profeta, combate a quienes rechazan la verdad, así como a los hipócritas, y sé severo con ellos. Tendrán su morada en el infierno, y qué pésimo destino. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Los hipócritas juran por Allah que no dijeron nada malo sobre el mensajero o los creyentes, pero en verdad dijeron palabras que demostraban su incredulidad. Renegaron de la fe después de haber aceptado el Islam y tramaron sin éxito un plan contra el profeta. Y ello a pesar de que Allah y su mensajero los había colmado de gracias con su favor. Será mejor para ellos que se arrepientan, mas si se alejan de la fe, Allah les infligirá un castigo doloroso en esta vida y en la otra, y no tendrán en la tierra quien los proteja o auxilie. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Y de entre ellos hay quienes hicieron un pacto con Allah diciendo: si nos concede de su favor, daremos caridad y seremos rectos y virtuosos. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. No obstante, cuando les concedió de su favor, fueron mezquinos y dieron la espalda a la fe con aversión. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Y Allah los castigó depositando la hipocresía en sus corazones hasta el día de su encuentro con Él, por haber roto su promesa con Él y por haber mentido. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ¿Acaso no saben que Allah conoce sus secretos y sus conversaciones confidenciales y que Allah posee el conocimiento absoluto de todas las cosas? الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Esos son quienes critican a los creyentes que dan caridad voluntariamente y a quienes dan lo poco que pueden y se burlan de ellos.
pero Alá hará que sus burlas recaigan sobre ellos mismos y les infligirá un doloroso castigo. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Tanto das y pides o no perdón por ellos, oh Muhammad, aunque pidieras perdón por ellos 70 veces, Allah no los perdonaría porque no han creído en él ni en su mensajero. Y Allah no guía a la gente que se rebela y se niega a obedecerle. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Quienes se quedaron en sus casas se alegraron de no salir con el mensajero de Allah a combatir en Tabuk, pues les desagradó la idea de luchar con sus bienes y con sus vidas por la causa de Allah. Dijeron a los demás: no marchéis a luchar con este calor. Diles, oh Muhammad, el calor del infierno es mucho más intenso, si lo hubiesen comprendido. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Deja que se rían un poco, que ya llorarán mucho en la otra vida, como castigo por las malas acciones que cometieron. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Y si tras tu regreso de Tabuk un grupo de quienes no salieron a luchar te piden permiso para salir a combatir en otra batalla, diles: no saldréis nunca conmigo ni combatiréis conmigo al enemigo. Preferisteis quedaros la primera vez en vuestros hogares. Permaneced pues con quienes se quedan atrás. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Y no reces por ninguno de ellos que muera ni permanezcas ante su tumba, pues no creyeron en Allah ni en su mensajero y murieron en la rebeldía. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Y no te dejes impresionar por sus bienes y por el número de hijos que tienen. Allah quiere castigarlos en esta vida a través de ellos y quiere que mueran rechazando la verdad para que reciban su castigo en la otra vida. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ. Y cuando una sura es revelada y ésta ordena creer en Allah y combatir al lado de su mensajero, los ricos de entre los hipócritas te piden que los eximas de luchar
y dicen: deja que permanezcamos con quienes se quedan en sus hogares. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Se alegraron de quedarse con quienes permanecieron en sus hogares por estar dispensados de luchar, y sus corazones han sido sellados por no querer combatir y no pueden comprender aquello que les supondría un bien. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Mas el mensajero y los creyentes que lo siguen combaten con sus bienes y con sus vidas por la causa de Allah. Ellos serán agraciados en esta vida y en la otra, y ellos serán los triunfadores. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah ha preparado para ellos jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente. Este es el gran triunfo. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Y llegaron a ti quienes se excusaban de entre los beduinos para que los dispensaras de luchar, y quienes mintieron a Allah y a su mensajero permanecieron en sus hogares. Quien de ellos rechazaron la verdad tendrán un castigo doloroso. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Los débiles, los enfermos y aquellos que no disponen de medios no cometen ningún pecado por permanecer en sus hogares si son sinceros a Allah y con su mensajero. Quienes hacen el bien no serán recriminados por no combatir, y Allah es indulgente y misericordioso. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Ni tampoco incurren en falta alguna quienes llegaron a ti, oh Muhammad, pidiéndote una montura para salir a luchar, y les dijiste que no tenías ninguna para ellos, y se alejaron tristes, con los ojos repletos de lágrimas, por no disponer de medios para combatir. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Quienes sí serán recriminados son quienes te pidieron que los eximieras de combatir, a pesar de disponer de bienes y de medios en abundancia. Esos se alegraron de permanecer con quienes se quedaron en sus hogares por estar dispensados de luchar, y Allah selló por ellos sus corazones y desconocen el final que les espera. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم
وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Esos hipócritas se excusarán ante vosotros por no haber salido a luchar cuando regreséis a ellos de Tabuk. Diles entonces, oh Muhammad, no os excuséis, pues no os creeremos. Allah nos ha informado acerca de vosotros. Allah y su mensajero verán vuestras acciones, y después compareceréis ante el conocedor del Ghaib y de lo manifiesto, y os informará sobre lo que hacíais. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Os jurarán por Allah cuando regreséis a ellos que son sinceros en sus excusas, para que os alejéis de ellos sin reprenderlos. Alejaos pues de ellos, puesto que son impuros. Morarán en el infierno como castigo por sus acciones. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Os lo juran para que estéis complacidos con ellos, mas si os complacen con sus palabras, sabed que Allah no se complace en la gente rebelde que se niega a obedecerlo. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Los beduinos son los más obstinados en rechazar la verdad, los más hipócritas y los más dados a desconocer los preceptos de la religión que Allah ha revelado a su mensajero. Y Allah es omnisciente y sabio. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Y entre los beduinos hay quienes consideran que sus contribuciones a la causa de Allah son como una sanción que solo les reporta pérdidas y desean que os suceda algún infortunio. La mala fortuna caerá sobre ellos, y Allah oye y ve todas las cosas. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Y entre los beduinos hay quienes creen en Allah y en el día de la resurrección, y consideran que sus contribuciones son una forma de acercarse a Allah y de que su mensajero los tenga presentes en sus súplicas. Ciertamente, sus contribuciones los acercarán a Allah y Él los acogerá en su misericordia. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Y Allah
está complacido con los primeros que abrazaron el Islam de entre quienes emigraron a Medina, con quienes les dieron allí acogida y con quienes los siguieron en la fe, y ellos están complacidos con él. Allah les ha preparado en el paraíso jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Ese es el gran triunfo. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Y entre los beduinos de vuestro alrededor y entre los habitantes de Medina hay quienes son hipócritas y persisten en la hipocresía. Tú no los conoces, pero nos sí los conocemos. Les infligiremos un doble castigo en esta vida y después serán conducidos a un castigo terrible, al fuego del infierno. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Y hay otros que han reconocido sus pecados y que habían mezclado buenas con malas acciones. Allah aceptará su arrepentimiento. Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Toma parte de sus bienes en caridad para purificarlos y purgarlos de sus pecados y suplica por ellos, oh Muhammad. Tus súplicas les reportan sosiego y Allah oye y conoce todas las cosas. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ¿Acaso no saben que Allah acepta el arrepentimiento de sus siervos y los bienes que dan en caridad, y que Allah siempre perdona a quien se vuelve a él arrepentido y es misericordioso? وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Diles, oh Muhammad, obrad como queráis. Allah, su mensajero y los creyentes verán vuestras acciones. Después compareceréis ante el conocedor del Gaib y de lo manifiesto, y entonces os informará sobre lo que hacíais. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Y hay otros que tampoco salieron a combatir, que están esperando la decisión de Allah de castigarlos o perdonarlos. Y Allah es omnisciente y sabio. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Y los hipócritas que construyeron una mezquita para causar daño, apoyar la incredulidad, dividir a los creyentes y como refugio de quienes habían luchado contra Allah y su mensajero con anterioridad, jurarán que la construyeron con buena intención. Pero Allah es testigo de que mienten. لا تقم فيه أبدا
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. No reces nunca en ella, oh Muhammad. Una mezquita basada en la piedad desde el primer día, la mezquita de Quba, es más digna de que reces en ella. En ella hay hombres que buscan purificarse, y Allah ama a quienes se purifican. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ¿Quién es mejor? ¿Quien establece los cimientos de lo que edifica sobre el temor de Allah y su complacencia, o quien los establece en el borde de un precipicio a punto de desplomarse y finalmente se desploma y cae con él al fuego del infierno? Y Allah no guía a los injustos. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. La mezquita que construyeron no dejará de sembrar la duda en sus corazones hasta que mueran, y Allah es omnisciente y sabio. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Ciertamente, Allah ha comprado las vidas de los creyentes y sus bienes a cambio del paraíso. Estos combaten por la causa de Allah, matan al enemigo y mueren en la lucha. Esta es una promesa que cumplirá y que consta en la Torá, en el Evangelio y en el Corán. ¿Y quién es más fiel a su promesa que Allah? Alegraos pues por la venta que habéis realizado. Este es el gran triunfo. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Los creyentes, a quienes Allah les ha prometido el paraíso a cambio de sus vidas y sus bienes, son quienes se arrepienten, quienes lo adoran solamente a Él, quienes lo glorifican con alabanzas, quienes ayunan, quienes se inclinan y se postran en sus rezos, quienes ordenan el bien y prohíben el mal, y quienes respetan los mandatos y límites que Allah ha establecido. Y anuncia a los creyentes la buena nueva del paraíso, oh Muhammad. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Ni el mensajero de Allah ni los creyentes deben pedir perdón por los idólatras, aunque fueran parientes cercanos, tras tener pruebas claras de que éstos habitarán en el infierno, pues murieron rechazando la verdad.
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Y si Abraham pidió perdón por su padre, fue debido a una promesa que le hizo, pero cuando vio con claridad que su padre era un enemigo de Allah, se desentendió de él. En verdad, Abraham invocaba constantemente a Allah y era tolerante. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Y Allah no extravía un pueblo tras haberlo guiado hacia la fe, sin antes haberle mostrado con claridad a su gente lo que debía evitar. Ciertamente Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. A Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Él es quien da la vida y la muerte, y fuera de él no tenéis quien os proteja y auxilie. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah ha perdonado a su profeta por haber aceptado las excusas de los hipócritas para no salir a combatir, y a sus compañeros creyentes de entre quienes emigraron a Medina y de entre quienes los acogieron y siguieron al mensajero para combatir en Tabuk, en unas condiciones difíciles, después de que los corazones de un grupo de ellos estuviesen a punto de desviarse, cayendo en la duda acerca de la religión debido a las dificultades que atravesaban. Mas Allah ha aceptado su arrepentimiento y ha fortalecido su fe. Ciertamente Él es compasivo y misericordioso con ellos. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Y también ha perdonado a los 3 creyentes que no salieron a combatir sin excusa alguna y que se apenaron profundamente por ello después, hasta el punto de sentir que la tierra los oprimía, a pesar de su vastedad debido a su angustia, hasta que se dieron cuenta de que no podrían huir de Allah y de que sólo en Él podrían refugiarse. Entonces Allah hizo que se volvieran a Él, arrepentidos para perdonarlos. Ciertamente Allah acepta siempre el arrepentimiento y es misericordioso. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Oh creyentes, temed a Allah obedeciendo sus mandatos y permaneced con quienes son sinceros en su fe. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Los habitantes de Medina y los beduinos que viven a su alrededor no deben negarse a seguir al mensajero de Allah, como hizo un grupo de ellos que se excusó para no combatir en Tabuk, ni deben preferir su propio bienestar al del profeta, puesto que toda sed, cansancio y hambre padecidos en la causa de Allah serán considerados como una buena acción, así como cada paso que den provocando con ello la ira de los incrédulos o cada derrota que inflijan al enemigo. Ciertamente Allah no deja sin recompensa a quienes hacen el bien. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Y todo lo que gasten en su causa, ya sea poco o mucho, y cada valle que atraviesen para enfrentarse al enemigo, les será tenido en cuenta para que Allah los recompense según las mejores acciones que realizaron. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Y no es conveniente que todos los creyentes marchen a combatir. Sería más apropiado que un grupo de cada tribu saliera a luchar y que los demás se instruyeran en la religión junto al profeta y exhortaran a su pueblo de regreso a ellos para que temieran el castigo de Allah y obrasen en consecuencia obedeciendo sus mandatos. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Oh creyentes, combatid con dureza a los incrédulos que se hallen cerca de vosotros y sabed que Allah está con quienes lo temen. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Y cada vez que una sura del Corán es revelada, hay un grupo de hipócritas que se dicen entre sí burlándose: ¿a quién le ha aumentado la fe? Los creyentes ven su fe aumentada y se regocijan en ello. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Pero aquellos cuyos corazones están enfermos de duda e hipocresía ven cómo crece cada vez más su aversión a la verdad y morirán rechazándola. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ¿Acaso no ven que son puestos a prueba una o dos veces al año con distintas calamidades y aún así no se arrepienten de su hipocresía ni meditan sobre ello? وإذا ما أنزلت سورة
نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Y cada vez que una sura del Corán es revelada, donde se mencionan los hipócritas, estos se miran unos a otros, cuando el profeta la recita, y se hacen guiños entre ellos burlándose de lo que ha sido revelado, y se dicen: ¿os ve alguien? Y si no los ve nadie, se levantan y se alejan del profeta. Allah ha alejado la fe de sus corazones, porque son gentes que no razonan. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ciertamente os ha llegado un mensajero de entre vosotros, Muhammad, que se aflige si padecéis dificultades, se preocupa por vosotros y es compasivo y misericordioso con los creyentes. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Pero si se alejan de la fe, diles, oh Muhammad: Allah me basta. No hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Él. A Él me encomiendo, y Él es el Señor del gran trono.